Esto es Los temas de la literatura. Somos el equipo de lectores de la Universidad de La Punta, pertenecientes a la Secretaría de Extensión y Vinculación. Nuestro trabajo, promocionar la lectura. En este podcast, Gabriel Landoni y Alberto Tricarico conversan y reflexionan sobre autores, libros, filosofía, historias y mucho más. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo. A veces, con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, ella hubiera deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glaciar del estuco, sin el más leve rajuño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a la otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre los antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. El almohadón de plumas. El almohadón de plumas el comienzo del almohadón de plumas del gran Horacio Quiroga que hoy nos ocupa. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, bueno, vos sabés que yo recalo siempre en esa primera frase que es cifra, clave del desenlace. Claro. Porque finalmente ella, lo decimos para quien no lo haya leído, muere porque la pica un animal monstruoso que se alberga, un parásito de dimensiones extraordinarias en su almohada, en el almohadón donde apoya que después abre su marido después de muerta ella, porque ella muere de una manera misteriosa, digamos, ¿no? Y descubre. Sí. Pero en esa frase inicial, su luna de miel fue un largo escalofrío, está anunciada circularmente. Totalmente. Esa muerte. ¿Quién es el monstruo que la mata? Claro. El desamor aparente, porque su marido la amaba, dice Quiroga, pero no lo demostraba. Claro. Y ella, esa niña, incauta, joven, llena de sueños. Todos esos sueños que no pudo cumplir, inclusive el situarlo en otoño, esa casa en donde los pasos retumbaban, o sea, la idea de soledad, de espacio más grande de lo que circula. Sí, de lo que uno puede habitar espiritualmente. Claro. Hay todo un correlato, por eso leí hasta ahí, porque toda esa presentación, más allá de la primera frase que es contundente, como vos decís, de alguna manera, bueno, es un cuento ejemplar, ¿no? Pero de alguna manera es como la preparación a todo lo que después se va a desarrollar. A toda la convalecencia de Alicia, a todo ese proceso de desencanto que tiene un correlato físico, pero que en realidad está pasando en su alma, en su corazón, en sus sentimientos. Y por supuesto también en el tema de Jordán, de su marido, que no entiende nada justamente por su frialdad, por su distancia, por sus modos y la aborda la enfermedad, entre comillas, como puede, hasta que después se da cuenta tarde de... Claro. Sí, casi como con una molestia, como si fuera un inconveniente más de la vida cotidiana. Claro, tal cual. Sí, vos dijiste algo, me parece que no hay mejor definición. Es un cuento ejemplar, un cuento ejemplar. O sea que yo lo tomo siempre porque me parece que reúne no solo todos los elementos del canon, sino una pluma maestra, una síntesis absoluta. Es un grandísimo escritor. Quiroga, yo no sé si, lo decíamos fuera del aire, escritores que no son... nunca o ya desde hace años no valorados en su justa dimensión. Creo que Quiroga, que ha sido a lo mejor en su tiempo valorado, pero no es hoy valorado en su justa dimensión. No, yo creo que Quiroga, bueno, también es cierto que, Quiroga nació en 1878, para ubicar, y murió en 1937, se suicidó en 1937,
con lo cual escribí hace 100 años, vamos a decir, más o menos escribió el primer tercio del siglo XX. Es cierto también que Quiroga fue precursor, junto con Lugones y otros, de mucho de nuestra gran literatura que admiramos. Silvino Campo, Bioy Casares, Borges, está en por todos supuesto. los escritores posteriores. Está en todos los escritores, lo reconozcan o no. Sí. Lo que sí es cierto es que, no sé si la palabra es superado, pero por lo menos en fama sí, y terminó siendo encasillado por cuentos que son brillantes, como La gallina degollada, infinidad de cuentos, los cuentos de la selva. Los amores de locura y de muerte. Sí. Claro. Pero terminó encasillado como en una fase exclusivamente escolar, donde se lo lee, o en séptimo grado en la escuela, o se lo leía. O por ahí en la secundaria. Tengo amigas, amigos, profesores de literatura que dan a Quiroga, pero que está como... Porque también hay una cosa, esto lo hablábamos la otra vez a propósito, no me acuerdo si el Quijote, el Martín Fierro, que a veces la escuela, no sé si fuera de aire o en el aire, pero a veces la escuela te lo anula para tu adultez el cuento, porque o te lo da mal, o te lo hace odiar, o te lo hace... Y no sé si es lo mejor este encasillamiento que quedó. Por lo menos está presente en algún lado. Digamos, yo creo que el nombre de Quiroga, no como Borges, pero parecido, es un nombre reconocible, aunque sea de nombre, a diferencia de otros escritores que se han perdido. Que se han perdido hasta el nombre, que el nombre no dice nada en el común de la gente. Pero sí, yo quería acotar algo. Sabes dale. que para mí es una buena interpelación esto de dar literatura a ciertos autores en la escuela, como el Quijote, lo decíamos a propósito del Quijote. Uh-huh. Y es una paradoja, pues yo creo obviamente que hay que empezar desde niño con estos grandes autores porque formatean el alma, para decirlo de alguna manera, pero encuentro la paradoja en que o están mal dados o son a destiempo, o la escuela en sí misma a veces no es lo suficientemente amable como debiera ser, no es amada porque no es amable, y nos vacunan, no a nosotros a lo mejor que pudimos sobrevivir a esa vacuna y leerlos estos autores, pero vacunan a algunos jóvenes con estos autores que después dejan de leerlos porque no los valoran suficientemente en la etapa escolar. Y es probable que esto haya ocurrido con Quiroga, porque era un escritor que se leía en la escuela. Sí. Seguro, cuando yo era niño se leía en la escuela primaria, sí. Quiroga. Pero, yo tengo ese recuerdo también. Bueno, sí, ha quedado. Y probablemente hay ciertas obras que son tapadas por otra profusión de obras. Lo dicen los grandes escritores, hoy se escribe, hubo décadas que se escribía tanto y tan variopinto, que va sepultando obras, no hay tiempo para todo, y va sepultando obras magníficas que, decíamos hace un rato, han influido. Quiroga está en todos los escritores posteriores a esto, lo dice Abelardo Castillo. Como Barrete está en Quiroga, uh-huh. También es escritor español que estuvo pocos años en el Río de la Plata, se hizo revolucionario, ¿no? y fundó una ética y una literatura y una estética, y están todos los posteriores, son reivindicados por Borges, pero yo totalmente olvidado quién lee a Barret, quién lee a Rafael Barret. No, totalmente. No, yo creo que, digamos, para enfocarnos en algo que después va a tener un común denominador en los siguientes programas, que es la literatura fantástica, me parece que Quiroga, en diferentes fases, más de terror a veces, menos de terror, más despiadados, más dobleces mentales, diferentes tipos de fantástico, es la literatura que vemos, más allá de sus influencias, que todos las tienen, nadie es el primero, siempre hay una tradición, pero cuando leemos, y lo vamos a ver el próximo programa con Silvina, lo vamos a ver con Bioy, lo hemos visto con otros escritores antes, y lo vamos a seguir viendo en el futuro cuando hagamos otros episodios, otras temporadas. Me parece que Quiroga moldeó un tipo de fantástico del cual me gustaría hablar, que es su característica esencial y que está cristalizado en ese último librito que te comentaba, creo que ayer o antes de ayer, que se llama Más allá, de 1935, que es... Poco antes de su muerte. Muy previo a su muerte. El último librito que publicó, que son 10 cuentos, 12 cuentos cortos, Las moscas, Más allá también hay uno que se llama así, El puritano, Su ausencia, El hijo, que en donde cuando uno lee o cuando uno analiza el tipo de fantástico del Borges de los 40 o de los 50,
de ficciones, artificios, ¿cómo se llama? De la Aleph. Cuando uno analiza los cuentos fantásticos de Silvina, de Las Furias o de Viaje Olvidado, o de cualquiera de los libros de Bioy, que siempre en todos los libros de cuentos de Bioy hay 2 o 3 cuentos fantásticos, todo está contenido en Quiroga. Yo no sé si conscientemente, porque en el caso de Borges por ahí eran casi contemporáneos, Borges ya publicaba y ya tenía cierto nombre o nombrecito cuando Quiroga vivía y escribía, por ahí Bioy todavía no. era más tardío, fue un poco más tardío, más joven. No sé cuántos se leían, porque estas cosas son misteriosas, a veces uno, no sé si tiene mucho sentido investigarlas inclusive, ¿no? Cuántos si Shakespeare leyó a Cervantes o si Cervantes leyó a Shakespeare, ¿no? Que es como los más contemporáneos que tanto nos atraen y que no sabemos si se conocieron y probablemente si se hubieran conocido cómo se llevaban. Un inglés y otro español en ese momento. Pero lo que sí, el tipo de fantástico, sobre todo el tipo de fantástico, por ahí como estructura, el del almohadón de plumas, pero como narración o como duplicidad o como alteridad, como doblez en los cuentos de más allá, me parece que es algo que Bioy toma casi al pie de la letra. Por supuesto, después le imprime su estilo y pero aparecen... Yo creo que sí, porque no en el caso de Cervantes o de Shakespeare, ahí no lo sabemos, pero los escritores argentinos sí se leían o al menos resonaban unos en otros. Se instala en el ambiente literario de algún modo. De hecho, Lugones, ni hablar. Además, Quiroga está en Lugones porque Lugones lo reivindica expresamente. Era su amigo, igual que a Darío. Circulaba. Leer se leía. El tema es cuánto lo influye y cuánto Porque conscientemente. la vida adulta de Bioy, toda su vida adulta, sus 60 y pico de años de vida adulta, ya estaba la obra de Quiroga circulando. Es decir, indudablemente se atropezó con algún cuento. No tengo duda. Pero cuánto lo ha tomado para sí de modo... Y se tomaba y era absolutamente legítimo. Yo he leído, no voy a hacer nombre porque parece que es peyorativo esto, pero y desde ya que no es plagio, pero grandísimos escritores consagrados con frases enteras, una oración entera de varios caracteres, idéntica a la de un escritor previo español, escritores argentinos, digo latinoamericanos, escritores y escritores que han tenido a lo mejor mucha más obra que ese escritor del que tomaban, y que han trascendido más incluso. Sí. Es decir, y que desde el punto de vista del mérito literario o artístico nada le deben. Sin embargo, se leían y se influían mucho más de lo que nosotros podemos, aún los más originales como creadores. Borges es un escritor muy original. Sí, indudablemente. No cabe duda, muchos se parecen a él en realidad no se parece a nadie, salvo a sí mismo, y sin embargo, si uno hiciera un estudio filológico, rastreamos aún a escritores a los que él detractaba. Claro. Aún escritores españoles, porque él tenía una opinión... No, bueno, pero eso es inevitable hasta inconscientemente. Me imagino que uno absorbe, sobre todo una persona que desde muy chico lee, que desde muy chico escribe y que retroalimenta su lectura con su escritura y que su lectura es tan variada y tan culta desde una muy temprana edad. Indudablemente Borges se publicó, escribía de antes, pero publicó sus primeros poemas a los 23, 24, 25 años, después de haber viajado, después de haber leído todos los clásicos e infinidad de cosas más. Indudablemente está influido. Pero es que es inevitable esa mímesis, porque al cabo la literatura procede de la literatura, no de la vida. Claro. La vida alimenta. Es como el cine. Pero la vida alimenta y las experiencias vitales alimentan, pero la literatura procede de la literatura. Claro. Siempre, inexorablemente. Como hecho estético. Así que ellos se leían y se influían, a veces conscientemente, a veces tomaban, te digo, frases enteras, y otras se les metía en la pluma, en la página, porque yo he conocido grandes poetas en Buenos Aires contemporáneos, los que tuve a lo mejor el honor de conocer, o incluso de que me confiaran alguna corrección, poetas, escritores muy superiores a lo que yo podía hacer en mi propia página, pero que a lo mejor confiaban en mi lectura, digamos, de su obra. Sí. Y producían de esta manera, es decir, leían a lo mejor sistemáticamente 3 o 4 o 5 meses un autor o 2 autores, por ejemplo, del Siglo de Oro, poetas actuales pero clásicos,
Y después, cuando empezaban a producir su obra, a escribir, dejaban esos libros, iban a escribir, pero todo eso que habían leído recientemente laboraban lo inconsciente. Claro. Y no es que imitan, no es que van a plagiar, ni mucho menos, dan su obra, pero con ese tono, con ese diapasón que les ha dado la lectura. Azorín decía, maestro de 50 o 60 libros escritos, yo voy a escribir con las cuartillas, se llamaban las cuartillas, los papeles en blanco, la pluma y el libro preferido que estoy leyendo en ese momento. No me inspiro, no leo. Una palabra me dispara a la escritura. Y es absolutamente inconsciente, digamos, porque no hay una relación lógica. Y se asocia de otra manera. Vos sabés que vamos a hacer un pequeño forzamiento psicoanalítico o jerga psicoanalítica. El inconsciente, lo inconsciente está estructurado como un lenguaje. Por contigüidad fonética. Sí, esto es la palabra, no semántica. No semántica, sino de fonética. sonido. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Entonces, un sonido remite, no semánticamente, sino fonéticamente a otra palabra con otro sonido, suerte a muerte, inerte a muerte, y uno de allí dispara y asocia y escribe. Claro. Y esto es un disparador para los grandes escritores, incluso. Bueno, muy interesante. A mí me parece que volviendo consciente o inconscientemente, volviendo a Quiroga, este episodio número 16 de este podcast es para reivindicarlo también, para recordarlo también, para recomendarlo y para recordar que mucha de la literatura que hemos disfrutado, no solo argentina, sino latinoamericana durante todo el siglo XX, o por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, creo que hasta hoy, le debe mucho a Quiroga, lo sepa o no. Digamos. Está marcada por Quiroga. Bueno, más allá al que hacía referencia, acá lo busqué en el índice porque estos son los cuentos completos, más allá el vampiro, las moscas lo hemos hecho en Literarte, es un cuento de 2 páginas delicioso, porque también tiene esta... brevedad, esta condición, esta brevedad. Cosa muy, muy, muy contundente, pero ya es una persona que se tropezó, se rompió la columna y está en el medio de un monte y se va a morir. Y no tiene forma de que alguien lo encuentre. Entonces va empezando a tener alucinaciones y duplicidades hasta que se desprende de su propio cuerpo de alguna manera. Genial. Bueno, El llamado, el hijo que te contaba el otro día, este hombre que manda a su hijo a cazar y escucha un tiro. Y ya intuye que el trágico desenlace. Lo trágico el trágico desenlace, pero después empieza como a autoengañarse y empieza a duplicarse y empieza a fabricarse toda una situación posible en donde el hijo no haya muerto. Y después creo que el gran cuento de este tomo es Su ausencia, que es el más largo, del cual se hizo una película que se llama Los Verdes Paraísos, una película que se hizo en el cine argentino en el año 47. Se adaptó en los años 40. Muchos de los textos de Quiroga eran adaptados al cine en la industria nacional, floreciente por otro lado. Su ausencia, que tiene muchos cambios en la adaptación de Los Verdes Paraísos, es esencialmente un tipo un ingeniero que aparece en otro tiempo, en otro lugar, 10 años después terminada la guerra. Bueno, estoy contando la película, perdón, no era la guerra. Después de un tiempo aparece y es una persona famosa y tiene un compromiso con una mujer que se supone que está enamorado y la mujer enamorada de él y él ni la conoce y tiene que afrontar una vida después de haberse salteado unos cuantos años de su vida. Y hay un amigo en común en el que le confía y dice, yo no me puedo hacer cargo de esto. Y bueno... Qué cinematográfico. Sí, evidentemente fue un hallazgo. Recomiendo tanto el cuento como la novela, como la película. Los Verdes Paraísos de Carlos Hugo Christensen en la película. Pero el cuento, Su ausencia, es por ahí en extenso el molde de cualquier gran cuento de Bioy Casares o de Silvino Campo de cierta extensión, en donde se desarrolla esta cuestión de duplicidad, en donde hay un mundo paralelo, una alteridad clara, una otra cosa que se expresa, que se desarrolla, que grita a la par de la realidad cotidiana. Es decir, la realidad cotidiana no se va, sino que se mantiene como en paralelo. Es como un ejemplo de una forma de definir el fantástico que me parece que no le voy a atribuir que fue el primero, pero que seguramente fue primero con respecto a nuestra lengua, uno de los primeros. Uno de los primeros. Bueno, tendríamos que hacer justicia diciendo que nació en Salta, Uruguay, y no en Argentina, más allá de que se sintió argentino siempre y vivió en este país, excepto su pequeño tramo en París. Y después otra cosa que quería decir para cerrar el programa de hoy, y esto lo tendría que haber dicho desde antes, pero lo voy a decir de ahora en más, por lo menos en los episodios que queda, que de
muchos de estos autores que estamos tratando hemos hecho encuentros literarios, los que están en el mismo canal de YouTube donde están escuchando, viendo esto. Hemos hecho uno sobre Quiroga el anteaño pasado. Hemos hecho uno sobre Borges, hemos hecho uno sobre Poe, hemos hecho uno sobre Chesterton. Y les recomendamos a aquellos que quieren profundizar más, porque son charlas de 2 horas, 1 hora y media, con alguna participación del público, en donde no estamos corriendo con los 20 minutos del podcast, y por ahí a este autor no lo volvemos prácticamente a nombrar. Los invitamos en el canal de YouTube Lectores 4.0 a visitar nuestros encuentros literarios, en este caso el encuentro literario de Quiroga que hicimos en el 2022. Bueno, Gabriel. Gracias, Alberto. Gracias a vos. Chau, chau. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube, Lectores 4.0, para ver todas nuestras actividades. No te olvides de poner me gusta en los videos del canal.